Bueno, entonces como hemos venido trabajando el tema de qué, el tema general, ¿cuál es? Que hemos trabajado durante todo este segundo periodo. Las Pitágoras. No, el de las que. Lo primero que vimos fue área de figuras planas, luego vimos Las área de áreas. polígono. Ah, bueno, ahora Las sí. áreas. Ese es el tema general, claro. Vimos Pitágoras porque había que hacer un paréntesis para poder saber cómo calcular la apotema de un polígono regular, ¿no? Entonces por eso fue que en Pitágoras se metió allí. Pero el tema general son las áreas. Hemos visto hasta ahora área de polígonos, área de figuras planas, área de polígonos regulares, área del círculo y de regiones circulares, ¿no? Que fue el último tema. Bueno, entonces ahora ya nos vamos a meter con los sólidos. Recuerden que los sólidos son figuras de 3 dimensiones. ¿Sí? Vamos a ver hoy entonces las áreas de los prismas regulares. Recuerden que los prismas regulares son aquellos que en sus bases tienen polígonos regulares, es decir, que todos sus lados son iguales. ¿Listo? Y vamos a ver las áreas de las pirámides regulares, que tiene como base una figura regular, es decir, que todos sus lados son iguales, y el área de un tronco de pirámide, ¿sí? Como si cortáramos la pirámide por un punto, y así calcularíamos el área. Entonces vamos a ver esas tres áreas hoy. Esto del área de poliedros, recuerden que eso también se llaman poliedros, ¿no? Bueno, empecemos entonces con el prisma. Dice, para hallar el área de un prisma regular, se halla el área de la base y se multiplica por 2. ¿Por qué por 2? La mitad. No, ojo, estamos multiplicando, no dividiendo. ¿Por qué creen que se multiplica por 2 el área de la base? Porque está arriba y abajo. Está dos Correcto, veces. exactamente. Son dos bases, la que está arriba y la que se encuentra en la parte inferior. Luego se halla el área de una de sus caras y se multiplica por la cantidad de caras que tenga el prisma. Porque aquí no dice cantidad concreta como lo dice acá las bases. Porque las bases pueden ser cuadrados, o sea que pueden haber 4 caras, pueden ser pentágonos, o sea que pueden haber 5 caras, y así sucesivamente. Entonces aquí, para poder saber por cuánto multiplicamos, debemos saber cuántas caras tendrá el prisma. En el ejemplo que está en el documento, se habla de un prisma pentagonal. Recuerden que los prismas llevan por nombre según la base que tengan, ¿no? En este caso, la base es un pentágono, o sea que el nombre que recibe el prisma es de prisma pentagonal. Bueno, como la base es un pentágono, entonces debemos hallar el área de un polígono regular, o sea que hay que recordar lo que hemos hecho hasta ahora con las figuras planas para poder encontrar el área de un poliedro. Entonces, como la base es un pentágono, debemos hallar el área del pentágono. Recuerden que el área del pentágono o de cualquier polígono regular es la longitud de sus lados, de uno de sus lados, por la cantidad de lados que tenga, por el A que es que, Eh, y lo dije ahorita, Número de lados. ¿En no, dos? A, ¿qué nombre es A? ¿Qué representa A? Área. La A minúscula. Lo dije ahorita, que nombre Pitágoras. Si echaron Pues agüita, sí, pero apotema, apotema. Lo dije ahorita, ¿sí? Apotema. Recuerden que el apotema es el segmento que une el centro del polígono con la mitad de uno de sus lados. Mira, aquí está. ¿Cuánto dice que mide ese apotema?
6,9. Correcto. La longitud del lado del pentágono. 10 centímetros. ¿Y cuántos lados tiene el pentágono? 5. Entonces, el área sería 10 por 5 por 6,9. Eso da un total de 345. Como el área del pentágono se divide entre 2, entonces dividimos obteniendo así 172,5 centímetros cuadrados. Ese será el área de la base, pero como son dos bases, se multiplica luego por 2. Bueno, en un prisma, todas las caras de un prisma siempre serán rectángulos, siempre. Bueno, el área de un rectángulo es mucho más fácil, ¿no? Base por altura. Entonces, ¿cómo identificamos la base y la altura del rectángulo de la cara del prisma? Pues miremoslo aquí. ¿Sí ven? Miren que la base del rectángulo se conecta con uno de los lados del pentágono. Como todos los lados del pentágono mide 10 centímetros, entonces la base de la cara también será 10. La altura entonces de ese rectángulo, de esa cara, será entonces 20. 20 centímetros. Por lo tanto, el área de una de las caras o área lateral es base por altura. 10 por 20 igual a 200. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos para hallar el área de un prisma es... Me perdí. Ok, cuéntame. Ahí en lo último que usted dijo. ¿Las caras? Sí. Ok. Bien, decía yo que las caras del prisma se conectan en la base siempre por uno de los lados de la base del prisma, que es el pentágono. ¿Sí? Y como cada uno de los lados del pentágono mide 10 centímetros, entonces la base del rectángulo también será 10 centímetros, porque mire que ese lado se conecta directamente con el pentágono, ¿ves? Y la altura del rectángulo, la altura de esa cara, será la altura del prisma completo. Aquí nos está mostrando la altura del prisma, que es 20. Entonces la altura del prisma siempre será la altura de la cara. En este caso, 20 centímetros. ¿Listo? No sé si ya te encontraste. Ok. Bien. Listo, entonces les estaba diciendo que el área de un prisma, entonces hallamos el área de la base y el área lateral. Solamente hallamos esas dos áreas. Para después hacer ¿qué? Hacer lo que nos dice al principio. Multiplicar el área de la base, en este caso lo que nos dio el pentágono, por el número 2, porque son dos bases. Y multiplicar el área lateral, o el área de la cara, por la cantidad de lados que tenga la base. Como la base es un pentágono, y el pentágono tiene 5 lados, entonces n lo reemplazamos por ¿cuánto? Por 5. Entonces ya tenemos allí unas multiplicaciones y una suma. Recordando el criterio de operaciones de ayer, ¿qué es lo primero que se hace? Multiplicación. Correcto. Entonces multiplicamos primero 2 por 172,5 y 5 por 200, para que al final podamos sumarlo. Por lo tanto, el área del prisma completo es de 1345 centímetros cuadrados. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que si yo quiero construir, por ejemplo, este mismo prisma en un material físico, necesitaría la cantidad de material que necesitaría es uno que tenga por área mínimo 1345 centímetros cuadrados. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta qué tanto necesitamos? Pues simplemente, por ejemplo, usted compra un pliego de cartulina, ¿cierto? Para usted hallar el área del pliego de cartulina, ¿usted qué hace? Pues toma la medida de la base y toma la medida de la altura y multiplica los dos valores. Al multiplicar, pues ya obtiene el área total del pliego de cartulina y allí sabría si
te cabría este prisma. ¿Ya? Si el área le da menos de 1345, pues le va a faltar material. Eso es lo que significa el área del prisma. ¿Listo? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. O simplemente aplicativo. Bueno. A ver. Entonces, vamos a hacer entonces los ejemplos. Bueno. Voy a ampliar por aquí. Listo, entonces tenemos aquí 3 ejemplos. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Y ejemplo número 3. Bueno. ¿Cuál de las 3 figuras no es un prisma? El 1. La primera. El 1 Exactamente. ¿Por qué no es un prisma? Porque no tiene ¿qué? no tiene dos bases. Base. No tiene dos bases. Correcto. Exactamente. Este no es un prisma. ¿Listo? Muy bien. De todas maneras, también se puede calcular el área. Ahorita la miramos. Por ahora dediquémonos a los 2 prismas que sí encontramos. La figura 2 y la figura 3. Bueno, miremos la base del prisma de la figura 2. ¿Qué forma tiene? Triángulo. O sea que el nombre que recibe es de un prisma triangular. Y del prisma de la figura 3, ¿cuál es la base? Un hexágono. O sea que su nombre será prisma ¿qué? Hexagonal. Hexagonal. Correcto, correcto, exactamente, ¿listo? Entonces, vamos con la figura número 2. Lo primero que debemos hallar es el área de la base. Base por ¿Listo? altura sobre 2. Correcto, el área de un triángulo es base por altura sobre 2. ¿Listo? Entonces, vamos entonces a determinar cuál es la base y la altura del triángulo. Ojo, solamente vamos a dedicarnos en el triángulo. Miremos, como estamos hablando de prismas regulares, recuerden que todos los lados de la base son iguales. O sea que si aquí me está diciendo que este lado mide 2 centímetros, significa que este lado también va a medir 2 centímetros. Y este lado de acá también va a medir 2 centímetros. ¿Listo? O sea que ¿cuánto es la base del triángulo? 2 centímetros. 2 centímetros. Correcto, 2 centímetros. Muy bien, pero lo que no me dice el ejercicio y la figura es la altura. Recuerden que la altura de un triángulo es esa línea que lo divide en 2. ¿Listo? Entonces, como no me la dice, adivinen a quién vamos a recurrir para poder encontrarla. A Pitágoras. Exactamente. Pitágoras. Exactamente. Entonces, recordemos que el teorema de Pitágoras dice que la longitud del lado más largo, llamado hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros 2 lados, llamados como... ¿Recuerdan? Cateto. Correcto. Exactamente. Muy bien. Entonces, miremos el triángulo. Mejor lo voy a ampliar un poquito. Mirándolo bien, solamente nos vamos a dedicar a uno de los triángulos rectángulos que está formado en el triángulo completo, ¿cierto? Vemos que el lado más largo mide ¿cuánto? 5 centímetros. No, yo estoy hablando de este lado. Recuerden que estamos hablando de esta parte de aquí. 2 centímetros. Exactamente. El lado más largo mide 2 centímetros. Y necesitamos hallar este lado de acá. Llamémosle lado B. ¿Cuánto medirá entonces el lado A si solamente estoy ocupando la mitad de este lado de acá? 1. Correcto. Exactamente. O sea que los catetos serán entonces H, que es el lado más largo, ya vimos que mide 2. Entonces lo elevamos al cuadrado.
Ya vimos que el lado A, como está ocupando la mitad de uno de sus lados, vale 1, también lo elevamos al cuadrado. Y B fue la letra que le asignamos a la altura del triángulo. Entonces lo dejamos simplemente B porque no lo conocemos. ¿Listo? ¿Cuánto les da 2 al cuadrado? 4, 4. ¿Y 1 al cuadrado? 1, 1, correcto. Más B cuadrado. ¿Listo? Como necesitamos hallar el valor de B, o sea que lo vamos a despejar. Y el 1 como lo está sumando y no se puede sumar con una letra, ¿qué le va a pasar al 1? se le va a sacar la raíz cuadrada. Ah, no, Todavía se no. suma con el 4. Se suma con el 4. Como está sumando con B, recuerden que al pasar al otro lado pasa a ser lo contrario a Se sumar. resta. Exactamente. Cuando Se pasa pasamos al... negativo. Exactamente. Cuando pasamos al otro lado del igual, ya hemos visto en las ecuaciones con números enteros que pasa a ser el opuesto aditivo, o sea, menos 1. ¿Listo? ¿Y 4 menos 1 les queda? 3, 3. 3. Ahora sí lo que dice Natalie, lo que dijo Natalie. Como la incógnita es al cuadrado, para poder eliminar ese cuadrado, y lo hemos visto en la radicación, ¿se acuerdan? Sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación, o sea que b cuadrado se convertiría... ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo el 2 y el 2 en el mismo lado? Raíz Se de índice elimina. 2, exactamente. se elimina. Ujú. ¿Y cuál es la raíz de 3? Aproximada, ¿no? Porque no podemos usar todos los decimales. Lo pueden dejar en 2 o en uno solo, como quieran. 1,7. 1,7. Todos Bien. prácticamente. Sí, pero como después del 7 hay un 3, no podemos aproximar el 7 al 8, ni el 8, entonces no podemos dejarlo, no podemos aproximar más. Entonces, hasta ahí. Ah, ¿Listo? Para poder escribir 2, después del 7 tiene que haber un número mayor a quién? a 5. A 5. Y que hayamos tomado la decisión de no usar decimales. Esa es la condición para poder dejarlo en 2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tenemos el valor de la altura, que es 1.7. Entonces ya podemos devolvernos nuevamente a lo que estábamos haciendo, que era el área de la base. O sea, 2 por 1,7 dividido 2. Muy bien. 2 por 1,7, ¿cuánto les da? 3,4. 3,4. Y observen que al dividir entre 2, nos vuelve y nos queda. 1,7. Exactamente. Entonces, miren, cuando yo tenga aquí en el numerador y en el denominador las mismas cantidades y se estén multiplicando, puedo hacer esto. ¿Sí ven? Me queda 1,7. Y así me ahorro la multiplicación que acabo de hacer, porque es como volver a hacer el círculo. Como ir en círculos, ¿no? O sea que el área de la base del prisma triangular es 1,7 centímetros cuadrados. ¿Listo? Eso por un lado. Por otro lado, debemos hallar el área lateral. Y el área lateral siempre será un rectángulo en un prisma, ¿no? O sea, base por altura. Muy bien. ¿Cuál es la base del rectángulo que forma una de las caras del prisma triangular? 5. ¿Cuánto medirá este lado? 2 centímetros. 2 Es- centímetros. Exactamente. Ujú. Porque es paralelo e igual al que está arriba, ¿no? Esa será la base. 2. Y la altura, ahora sí será 5. correcto. La altura de la cara es igual a la altura del prisma. Y el prisma tiene por altura 5 centímetros. Por lo tanto, esa será la altura de la cara. 2 por 5, 10. 10. o sea que tenemos 10 centímetros cuadrados, que será el área de una de las caras. ¿Listo? Entonces ya tenemos el área de la base y el área lateral.
Y ahora sí podemos hallar el área completo del prisma. Entonces, el área del prisma, pongámosle aquí, área P, igual. Entonces, siempre dos veces el área de la base sumado con n veces, recuerden que n depende de la cantidad de lados de la base, multiplicado por el área lateral. Muy bien, entonces reemplazamos los valores que acabamos de encontrar, o sea que tenemos 2 por área de la base, ¿cuánto nos dio? Exacto, 1,7. 1,7. N, ¿será cuánto? 3. 3. Correcto, estamos hablando de un prisma triangular, entonces serán 3 lados. Y el área lateral nos dio 10 centímetros. O sea que resolvemos la multiplicación. O sea que 2 por 1,7 nos da, ya vimos acá que nos daba 3,4. Y 3 por 10 nos queda 30. 30. La suma nos da entonces 33.4. 33.4. ¿Cuál será el área entonces del prisma completo? 33,4 centímetros cuadrados. Exacto, esa es la respuesta. Ahí tenemos el área del prisma, 33,4 centímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, mire, aquí tuvimos que utilizar a este señor Pitágoras para poder encontrar la altura del triángulo que forma la base. ¿Listo? Esos serán unos casos. Profe, solo se utilizan los triángulos, ¿cierto? Cuando la base es triangular. Recuerden que si de pronto yo les doy un prisma con una base de un polígono regular y no les doy el apotema, también toca utilizarlo. Entonces no solamente serán los triángulos. ¿Y uno cómo va a calcular eso, profesor? ¿Qué cosa? En una figura que no sea un triángulo. O sea, ¿cómo va a ser Pitágoras en una figura que no sea un triángulo? Me extraña eso porque lo vimos en un pentágono, ¿no? Supongamos que tenemos el siguiente polígono regular. Bueno, de pronto no me quede tan regular a mí, ¿no? Pero la idea es mostrarles qué pasa. Bueno, tenemos entonces el siguiente... tenemos el siguiente hexágono, supongamos que regular entre comillas. Recuerden que la apotema es la distancia que va del centro a la mitad de cualquiera de sus lados. O sea, si yo pongo por ejemplo este lado de acá, esta línea que estoy marcando aquí es el apotema. ¿Listo? Entonces, si no me la da el ejercicio, ¿yo qué hago? Pues conocemos esta distancia. Esta distancia sí la tenemos que conocer porque recuerden que esa distancia es igual a uno de sus lados. O sea que si aquí me dicen que vale 4 centímetros el lado, ¿cuánto valdrá esta distancia? 4 centímetros 2 también. centímetros. No, este lado. Exactamente. Entonces, ¿qué figura se formó aquí, Natalie? Un triángulo. Ahora sí podemos hallar el apotema con ayuda de Pitágoras. ¿Sí ves? Es así que se utiliza. Ya me acordé. Bueno, de todas maneras, por ahí están los videos, ¿no? Listo. Muchachos, entonces esta sería el área de este prisma triangular. Vamos a hallar entonces el área del prisma hexagonal. ¿Qué cambia? Pues cambia la fórmula del área de la base, porque ya no estamos hablando de un triángulo, sino de un hexágono. Y cambia n, que ya no será 3, sino que será ¿cuánto? 5. 6. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correcto, 6 lados. ¿Listo? Bien, ¿están transcribiendo esto o puedo borrar? Yo lo transcribo. Ya. Bueno, voy a quedar en el video para que, si lo quieren transcribir después, perfecto.
Bien, entonces tenemos área de la base. Como es un hexágono, o sea, un polígono regular, la fórmula es L por N por A. ¿Sobre cuánto? Sobre 2. 2. Muy bien. Entonces, L es la longitud de uno de los lados del hexágono. ¿Cuánto miden los lados del hexágono? 6 centímetros. 6 centímetros, correcto. N es la cantidad de lados que tiene el hexágono, o sea, 6. 6 también. Y A es la longitud del apotema. Y aquí ya me lo están dando. Mire que aquí aquí ya nos están ahorrando ese uso de teorema, ¿no? Aquí ya nos lo están diciendo. ¿Cuánto vale A? 5,2. Correcto. 5,2 es el apotema. ¿Listo? ¿Cómo identificar el apotema? Deben recordar que es el segmento que va desde el centro hasta la mitad de uno de sus lados. ¿Listo? Entonces será 5,2 dividido entre 2. ¿Cuánto les da 6 por 6 por 5,2? 187,2. 187,2 dividido 2. 93,6. 3,6. 93,6. Ese será el área de la base, o sea, del hexágono que está allí. 93,6 centímetros cuadrados. ¿Listo? Ese será el área. Muy bien, ya tenemos entonces el área de la base. Vamos con el área lateral. Llamémosle AL. ¿Listo? Para diferenciarlo. Recuerden que la cara de un prisma siempre será un rectángulo, o sea que esta fórmula nunca va a cambiar. Base por altura. Por altura. ¿Cuánto mide la base de una de las caras del hexágono? 6. Correcto. Recuerden que mide lo mismo que la longitud de los lados del polígono. ¿Y la altura? 10 centímetros. Correcto. Al multiplicarlo queda 60. 60 centímetros cuadrados. Ese será el área de una de las caras, el área lateral. Bien. Entonces, para concluir, volvemos a la fórmula general del prisma. O sea, 2 veces el área de la base más n veces el área lateral. Reemplazamos entonces lo que conocemos. 2 veces el área de la base, que es 93,6. 93,6, correcto. N ¿cuántas caras tiene el hexágono? El prisma hexagonal. 6. 6. Y el área lateral. Por 60. 60. Listo. Tenemos entonces que el área del prisma es 2 por 93,6 dará 187,2. Listo. Más 6 por 60. 360. Resolvemos la suma. 547,2. 47,2 centímetros cuadrados. Correcto. Ese será el área del prisma hexagonal. 547,2 centímetros cuadrados. ¿Listo? Esa es. Si han notado algo, que siempre aquí al multiplicar por 2 el área de la base, nos devolvemos a esta multiplicación, a este resultado. ¿Sí lo vieron en la vez pasada también?
Que teníamos 1.7 y nos devolvimos y quedamos nuevamente 3.4. Eso siempre va a ocurrir. Entonces podemos ahorrarnos, multiplicando esto por 2, podemos ahorrarnos quitándole este 2 a la hora de dividir, dejando solamente ya no lo estoy haciendo. La multiplicación. ¿Listo? Esa es una manera de, digamos, suprimir, omitir o acortar un poco más el procedimiento. ¿Listo? Es una manera, ¿no? Claro que si quiere estar más seguro, pues simplemente siga dividiendo por 2 para que no de pronto se vaya a perder. ¿Listo? Muchachos, hasta ahí. ¿Alguna duda? No, profesor. Está claro. No, profe. Tengo el sueño. Está claro. Tengo el sueño. Tengo sueño. Tengo hambre. También. ¿Cuánto falta por acabar la clase? Tengo frío. Uy, sí. Muy bien, muchachos. Listo, entonces ese es el área del prisma regular. Vamos entonces con las pirámides regulares. ¿Listo? Su forma de... ¿Podemos intentar? Por favor, claro. Nos quedan faltando dos poliedros. Este y el que sigue. Bueno, el área de una pirámide regular no cambia mucho con la del prisma. Las diferencias son, solamente es una base y sus caras siempre serán ¿qué? ¿Qué forma ven en las caras de las pirámides? Triángulos. Correcto. Entonces, cuando vayamos allá del área de la base, pues todo depende de la figura que la esté formando. Si es un triángulo, si es un cuadrado, si es un pentágono, hexágono, listo. Pero cuando vayamos allá del área lateral, ya no vamos a utilizar el base por altura solamente, sino que vamos a hallarla a través de la fórmula del triángulo, que es base por altura sobre 2. ¿Listo? Y la vamos a multiplicar por la cantidad de caras que tenga. Bien. En este caso, ya no vamos a multiplicar la base por 2, ¿no? Porque solamente es una. Ya no es necesario multiplicar por 2, ya simplemente la dejamos en una solita. Lo que nos dé la base, esa será. ¿Listo? Miremos aquí. Tenemos esta pirámide donde la base es un, ¿qué? Cuadrado, ¿no? Y recordando que el área del cuadrado es la longitud de uno de sus lados elevándolo al cuadrado. Correcto. Entonces, como uno de sus lados mide 5, bueno, todos miden 5, pero uno de ellos es 5, tomándolo como muestra, elevamos 5 al cuadrado, obteniendo de esta manera 25 centímetros al cuadrado. Esa será el área de la base. Ahora, el área lateral, como es un triángulo, entonces, como les decía ahora, será base por altura sobre 2. La base, recuerden que siempre la base de la cara de un poliedro será el lado de la base, ¿no? O sea, 5. Y la altura, ojo que la altura de una pirámide, del triángulo que forma la pirámide, no es la altura de la pirámide. Son dos cosas completamente diferentes. Me explico. Si hacemos, si medimos desde la punta de la pirámide hasta su base, esa será la altura de la pirámide. ¿Listo? Pero como ahorita nos estamos enfocando solamente en la cara, la altura será entonces lo que mida desde esta base del triángulo hasta la punta. Mire dónde queda la altura de la pirámide y mire dónde va a quedar la altura del triángulo de la cara. ¿Sí? Por eso son dos alturas diferentes. No podemos de pronto confundirnos de pronto si hay un ejercicio donde nos dan la altura de la pirámide y no la altura del triángulo. ¿Listo? No podemos confundir aquí esos dos conceptos. Entonces, como vemos aquí, la altura de ese triángulo es 8, ¿no? Entonces sería 5 por 8 dividido entre 2. O sea, 5 por 8, 40, dividido 2, 20. O sea, aquí ya tenemos el área de la base y el área de la cara.
Entonces, como les decía ahora, miren que el área total de la pirámide, ya la base no la multiplicamos por 2, sino que es solita. ¿Sí? Pero el área lateral sí se sigue multiplicando por la cantidad de caras que tenga. Entonces, reemplazamos área de la base 25, cantidad de caras, pues obviamente la cantidad de lados que tenga la base, o sea 4, porque es un cuadrado, 4 por 20, que es el área lateral. 4 por 20, que es lo primero que vamos a resolver, 80 más 25 igual a 105 centímetros cuadrados. ¿Listo? O sea que mire que es muy parecido el proceso a el área del prisma. Tablero. Listo, tenemos entonces ahora sí. A ver, en este caso, ¿los tres son pirámides? Sí. Sí. Correcto. Las tres son pirámides. Bien. Listo. ¿Se acuerdan lo que les hablaba ahorita? La diferencia entre la altura de la pirámide y la altura de la cara. Pregunto, ¿la figura 1 nos da la altura de la cara? Sí. Sí. ¿La Sí. figura 2? Sí. 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 No. Es A exactamente. la altura de la pirámide. Exactamente. Esta ya no es la altura de la cara. ¿Y en esta? Tampoco. No. Miren, ¿sí ven dónde queda? ¿Sí ven dónde queda la altura? Debe quedarme Centro. aquí. Exactamente. Listo, entonces ya vemos qué hacemos en ese caso. Vamos primero entonces con la fácil, que es la que nos da todo completo. Vamos con la figura número 1. Entonces, área de la base. ¿Qué figura forma la base? Un hexágono. Un hexágono. Exacto. Aquí mismo las pirámides también llevan los nombres según la base. Como es un hexágono, entonces se llama pirámide ¿qué? Hexagonal. Exactamente. Entonces, como tenemos un hexágono, o sea, un polígono regular, tenemos L por N por A. ¿Listo? Dividido 2. Muy bien. Longitud de uno de los lados del hexágono. ¿Cuánto mide cada uno de los lados del hexágono? 8 centímetros. 8, correcto. ¿Cuántos lados tiene el hexágono? 6. ¿Y cuánto nos dice que mide el apotema? 6,9. 6,9. Correcto. ¿Listo? Entonces tenemos 8 por 6 por 6,9. Multiplicamos y dividimos entre 2. ¿Cuánto les da la multiplicación? 8 por 6 por 6,9. 331,2. 2,2. Correcto. 331,2. Y ese resultado lo dividimos por 2. 2. O sea que nos queda 165,6. 165,6 centímetros cuadrados. Esa será entonces el área de la base de esa pirámide. ¿Listo? Bien. Continuando entonces, ya llamo entonces el área de la base. Vamos con el área lateral. Recuerden que aquí siempre será un triángulo, o sea que la fórmula a utilizar es base por altura sobre 2. ¿Cuánto vale la base de la cara de la pirámide? 8. Correcto, exactamente. Será entonces la misma longitud del lado de la base, o sea, 8. La altura de la cara, 10, correcto, dividido entre 2. 8 por 10, 80. dividido 2. Dividimos y eso nos queda 40. Correcto. 40 centímetros cuadrados será el área lateral. Muy bien. Resumimos entonces todo en una sola fórmula. Área de la pirámide
será igual entonces. Recuerden que aquí ya no es por 2, ¿no? Área de la base más el área, n veces, perdón, el área lateral. Muy bien, entonces, área de la base nos dio 165,6. más, ¿cuántas caras tiene la pirámide hexagonal? 6. Y el área lateral nos dio 40. 30. Listo. Entonces lo primero que hacemos es la multiplicación. 6 por 40. 240. Entonces nos queda 165,6 más 240. Y al sumar obtenemos 405,6 centímetros cuadrados. correcto. 405,6 centímetros cuadrados. Ese será el área entonces de la pirámide hexagonal del primer ejemplo. Profesor, Dime. a mí me dio 1405,6. 1405,6. Sí. Mira a ver si de pronto pusiste doble 1. Ah, sí, puse 2 unos. Listo. Corrígelo allí y ahí ya te da. ¿Sí? Señor. Listo. Muy bien. Ya tenemos entonces el área de la primera pirámide. Miremos entonces qué pasa con estos triángulos de las caras de estas figuras, la 2 y 3, que no conocemos la altura. ¿Listo? Quiero que observemos algo. Si vemos de lado una pirámide, vamos a tener la siguiente vista. ¿Sí? Que esa será como la cara, ¿sí? De lado. Esta será, si tomamos la punta de la pirámide hasta su base, esa será esta distancia. Y tenemos esta otra distancia que será la apotema del polígono de la base. ¿Sí ven? ¿Qué figura se formó? Si vemos la pirámide así de lado, si tomamos una sola porción de la pirámide, exactamente. Un triángulo. Muy bien, tenemos un triángulo. Vamos a ubicar en ese triángulo lo que conocemos de él. Es decir, conocemos el apotema, que será 8. 6,9. Correcto. O sea que esta distancia será 6,9. ¿Qué más conocemos? Conocemos la altura de la pirámide, ¿cierto? ¿Qué es? Estamos aquí. 20. Correcto. Miren que con esos dos datos y con ayuda de este amiguito tan querido, podemos hallar la longitud de la altura de la cara de la pirámide. ¿Sí ven? Formamos un triángulo rectángulo que es donde podemos usar el Pitágoras. Usemos entonces Pitágoras. Recuérdenlo. H cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Listo? H cuadrado es la longitud del lado más largo, o sea, el dato que necesitamos, ¿cierto? O sea, que lo vamos a dejar tal cual está allí. H cuadrado. A y B, recuerden que pueden alternar. Si ustedes quieren llamar a A20, está bien. O si quieren llamar a A6.9, también está bien. Como quieran. ¿Listo? Entonces, supongamos que A vale, pongámosle el 6,9. Entonces ponemos 6,9 al cuadrado. Y B, que es 20, también lo elevamos al cuadrado. Muy bien. Resolvemos entonces esos cuadrados, quedándonos 37,61. No, más 400. 47,61 más 400. Correcto. La suma les da
447,61. 447,61. Muy bien. Recuerden que como la incógnita es al cuadrado, ¿qué es lo que hacemos? Sacándole la raíz cuadrada. Correcto, entonces sería h igual a la raíz cuadrada de 447,61. Aproximadamente. 21,157. Listo, tenemos dos opciones. Si vamos a usar dos cifras, quedaría 21,16. Si vamos a usar una sola cifra, queda 21,2. ¿Listo? Prueban la calculadora dejándola aproximada en una cifra o dos cifras, ¿no? Entonces, ¿dos o una cifra? 2. Bueno, entonces 21,16 centímetros. Esa será la altura de la pirámide del segundo ejercicio. Ya conociendo entonces esa altura, ahora sí por fin, repetimos los pasos que vimos en el ejemplo 1, para el área de la base, para el área lateral, y tenemos entonces el área de la pirámide. ¿Listo? Voy a dejarles aquí y quiero que lo completen ustedes. ¿Listo? Vamos, muchachos. ¿Qué figura el área de la base? ¿Qué figura es? Un hexágono también. Exactamente, o sea que el proceso del área de la base es el mismo del ejemplo 1. Exacto. Ya como última figura es el tronco de pirámide. Como ya vimos el prisma y vimos la pirámide, miren que el tronco de pirámide es muy parecido al prisma. La diferencia es que sus caras no van a ir rectas, sino que van a ir como diagonales. Y al ir diagonales, la forma de sus caras cambia. Entonces, ya no estamos hablando de una cara en forma de rectángulo, ya no estamos hablando de una cara en forma de triángulo, sino que ahora vamos a hablar de una cara en forma de ¿qué? Fue una de las primeras figuras que vimos. ¿Cómo es que se llama esa figura? Pentágono. No, estamos hablando de las caras. La base sí es un pentágono. Correcto, exactamente. Ya que estamos hablando de caras en forma de trapecio. O sea que el procedimiento para hallar el área de este tipo de figuras, que es el tronco de pirámide, es similar, o sea, calculamos el área de la base, calculamos el área de la cara, pero para hallar el área de la cara usamos la fórmula de el área del trapecio, que también la tienen, ¿no? O sea, la vimos empezando este segundo periodo, que fue allí, ¿no? Entonces, es lo único que va a cambiar. El área de la fórmula del área lateral. ¿Listo? Que sería la fórmula del área del trapecio, que es esta. Anótenla por allí si no se acuerdan o, no, o perdieron el documento o no transcribieron la información. ¿Listo? Bien, entonces, como aquí se forman nuevamente dos caras, pero ya no multiplicamos por 2. ¿Por qué creen que ya no multiplicamos por 2? Porque no tiene mitad y mitad. Es una mitad. Que ya son diferente tamaño. Ya son de diferente tamaño. Exactamente. Aunque las dos caras aunque las dos bases, perdón, sean pentágonos, son dos pentágonos completamente distintos en tamaño. O sea que ya no podemos multiplicar por 2, sino que tocaría hallar el área de una base y el área de la otra, por aparte, como ocurre en este caso. Miren, área de la base 1 y área de la base 2. Ustedes verán cuál será la 1 y cuál será la 2, si la de arriba o la de abajo. ¿Listo? Y el área, el área lateral, esa sí se volvemos y multiplicamos según la cantidad de lados que tenga el polígono. En este caso, miren aquí cómo quedaría la fórmula general. Área de la primera base más área de la segunda base más n, que es la cantidad de lados de la base, por el área lateral. ¿Listo? O sea que el proceso
es muy similar a los otros dos anteriores, solamente que aquí debemos tener en cuenta esas diferencias, que son dos bases distintas y que el área lateral será el área de un trapecio. Esas son las diferencias con los dos anteriores, pero su proceso es muy similar. Entonces aquí tenemos 5 figuritas, 2 prismas, un prisma rectangular, un prisma pentagonal. Aquí les doy el área, aquí se les da en el apotema, o sea que no hay que hacer Pitágoras aquí. Aquí tampoco hay que hallar apotemas porque el área de la base es un rectángulo, o sea que volvemos al área igual a base por altura. En este caso, miren que las dos pirámides ya también les dan la altura de las pirámides, porque tampoco hay que usar Pitágoras, sino que ya todo está dado, ¿listo? Solo es reemplazar. Y aquí está el tronco de pirámide cuadrangular. ¿Listo? Miren las bases como son 2 cuadrados, pero un cuadrado tiene por lado 6 centímetros y el otro 2. Entonces, hallan el área del cuadrado superior, que es el más pequeño, hallan el área del cuadrado inferior, que es el más grande, y hallan el área del trapecio, que está dibujado en una de sus caras. Para que quede claro de una vez, para hallar el área de un trapecio necesitamos hallar cuáles son sus dos bases, la base mayor y la base menor. ¿Cuál creen que es la base mayor? 8. No. 6. 6. Correcto. ¿Y la base menor? 2. 2. Correcto. ¿Y la altura del trapecio? 8. Correcto. Esos son los 3 datos que necesitan para hallar el área de la cara lateral de este tronco. ¿Listo?